Amigos, amigas, nuevamente con ustedes, hablando de derecho del trabajo, quinta entrega, quinto encuentro sobre cuestiones vinculadas al trabajo rural, al trabajador rural, a las normas que regulan el trabajo rural. La ley 18.441, el decreto 216 del 2012, normas centrales en el trabajo rural. En este quinto encuentro vamos a hablar del decreto, del decreto 216 del 2012, artículo 8. Dice que en el alojamiento próximo al mismo deberá establecerse lo necesario para la higiene de los trabajadores. Deberá contar como mínimo con un gabinete higiénico cada 6 personas, provisto de un adecuado sistema de evacuación para lavado y baños. En caso de no existir agua corriente y artefactos sanitarios fijos, se deben proporcionar los elementos necesarios al efecto de realizar esa higiene, ¿verdad? Como por ejemplo palanganas y tanques para ducha. Su entrada principal no podrá estar orientada hacia el sur, salvo que tenga una barrera artificial o natural que la proteja de los vientos. Entonces, los gabinetes higiénicos, los baños, además de la vivienda, además de la alimentación, que ya veíamos en la sección pasada, también están reguladas en el artículo 8, en este caso, del convenio 216 del 2012. El artículo 9 del referido convenio establece que en las viviendas deberán existir habitaciones separadas por vínculos familiares, edad y sexo de los ocupantes, no pudiéndose en ningún caso el volumen de las habitaciones inferior a 17 metros cúbicos por persona, y la ventana menos de 1 metro de lado, cuya área no podrá ser inferior al del décimo del área que ventila o ilumina. ¿Vieron ustedes los detalles para la vivienda que debe proporcionar el empleador al trabajador rural? No solamente la vivienda pura y simplemente, sino con determinadas características. El baño con determinadas características, sin la puerta al sur, porque es evidente, para ese lado están los vientos más crudos, digamos. El artículo 9 establece detalle de las viviendas, cómo deberán ser las viviendas. Y deberán existir, dice la norma, habitaciones separadas por vínculos familiares, por edad y sexo de los ocupantes, no pudiéndose en ningún caso el volumen de las habitaciones inferior a 17 metros cúbicos por persona, ni la ventana de 1 metro de lado, y el área de ella no podrá ser inferior al décimo del área que ventila o ilumina. Detalles precisos entonces para la habitación y cómo debe estar diseñada la habitación. El artículo 10 dice, el decreto 216 del 2012, que en su alojamiento el trabajador dispondrá de un lecho, o sea, una cama, compuesto como mínimo por la propia cama, el mueble, un colchón, una almohada, sábanas y frazadas, y el espacio suficiente para instalar un baúl o un mueble de uso personal, prohibiéndose el depósito, aunque sea temporal, de cueros crudos, crines, lanas, carne o cualquier otro producto útil de trabajo, salvo cuando estos sean propiedad del trabajador y ello sea compatible con el aseo del lugar. O sea que la norma acá está estableciendo, evidentemente, un modo de ser de la casa habitación, pero también está estableciendo cómo tiene que amueblarse, vestirse esa casa, y que no puede ser un depósito. El dormitorio del trabajador, no puede ser un depósito, donde además de que duerma la persona se dejen ahí herramientas, se dejen los tractores, se deje cuero, se deje carne, en fin, lo mismo que la norma establece, se dejen bolsas de ración, bolsas de semillas, en fin. El dormitorio es un espacio dedicado a dormitorio, justamente, y no un depósito dormitorio. Eso está prohibido por la norma. Y recuerden ustedes que la violación de esta norma puede traer aparejada para quien la viole, o sea, para el dador de trabajo, para el empleador, puede traer aparejadas sanciones. Sanciones de la inspección de trabajo, por ejemplo, que prevé que la contravención de estas normas sea sancionada con multas.
Bien, entonces los detalles y el modo en el cual se protege el trabajo rural, al trabajador rural, por parte de la norma es bastante exacto en estos aspectos de la vivienda. El alojamiento, dice, posteriormente el artículo 11 del decreto, dice que el alojamiento del trabajador no podrá encontrarse próximo a lugares infectos, admitiéndose que se cumpla en viviendas rodantes o portátiles cuando se trate de trabajadores zafrales. Y acá es una cuestión importante. Los lugares infectos, evidentemente, son aquellos lugares próximos al desaseo, próximos a depósitos por ejemplo, depósitos de basura, por ejemplo, caballerizas, por ejemplo, lugares donde andan roedores, por ejemplo, lugares donde se acopia material en desuso. Ese tipo de cuestiones no pueden estar presentes en la vivienda del trabajador, en el dormitorio del trabajador. Y dice que se admite las casas rodantes, pero solo en aquellos casos de trabajadores zafrales. Esto no es un detalle menor. Yo tengo un trabajador permanente, yo tengo un peón de una estancia, yo tengo un trabajador que trabaja todo el año. No puedo tenerlo en una casilla, no puedo tenerlo en una casa portátil, en una casa rodante. No está previsto por la ley, no está autorizado por la ley. Es importante que ustedes, trabajadores y trabajadoras, rurales o no, tengan presente esta información como detalle para que puedan hacer valer sus derechos, en definitiva, que puedan vivir dignamente como seres humanos y no como meros vendedores de su fuerza de trabajo sin ningún derecho. El artículo 12 del decreto dice que el alojamiento del trabajador, o en las proximidades del mismo, deberá haber una habitación adecuada para comedor con utensilios necesarios. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Que no puede ser un dormitorio, comedor, living y espacio y lugar de esparcimiento y de baño de la persona. Tiene que tener las características de una casa, habitación razonable y normal para la época en la cual vivimos, que implica tener un baño, un dormitorio, una cocina, y que en esa cocina además el trabajador no tenga que comer con la mano, que pueda tener utensilios razonables y útiles para poder comer. Hablamos de plato, hablamos de cubierto, hablamos de tazas, y hablamos hoy en día, en la sociedad de hoy en día, y quizás de un microondas, y evidentemente de una heladera, y probablemente de alguna caldera eléctrica para calentar agua, y probablemente de una cocina a gas para calentar o para cocinar. Este tipo de cuestiones y estas normas tan específicas evidentemente deben adaptarse a la realidad del mundo en el cual vivimos, donde la gente tiene determinado índice de confort, digamos, o tabla mínima de confort o de vivir razonablemente. Entonces, esta norma hay que evidentemente adaptarla a los tiempos que corren y evidentemente no se está cumpliendo con la ley si yo al trabajador le dejo platos de madera o cucharas de madera, o lo hago hacer un fogón en el medio de la cocina para poder calentar sus alimentos. El trabajo socialmente necesario está integrado también por estas cosas y evoluciona con el paso del tiempo. El artículo 3, y ya es para ir cerrando, dice que en todo establecimiento rural deberá existir agua potable en cantidad suficiente en las inmediaciones de la habitación de los trabajadores, debiendo observarse las normas de higiene convenientes en la producción y conservación y distribución del agua, a cuyos efectos el empleador suministrará los elementos adecuados. Entonces, estimados, estimadas, no solamente todo lo anterior, también el acceso al agua potable. Y el concepto de agua potable es muy conocido, se discutió mucho durante el año 2023-2024 sobre qué era potable, qué tipo de agua era potable. Es importante que ustedes tengan presente que estos derechos los tienen los trabajadores rurales y que además de tener a los trabajadores rurales son derechos fundamentales, porque el derecho del trabajo es un derecho humano fundamental.
Entonces, estimados, estimadas, esta es la información. Por hoy nos quedamos por acá. Vamos a seguir avanzando en la norma, seguir presentando en las demás ediciones los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, el estatuto, la normativa que lo ampara en la prestación de la tarea. Los dejo, no sin hacer la advertencia de siempre. La información es poder. Es necesario tener información de calidad para tomar decisiones de calidad. Hasta una próxima edición.